Bueno, pues si quieres comenzar, doctor. Ok, bienvenidos al nuevo podcast en el cual hablaremos de los sobrevivientes de un ACV. Si notan que hablo un poco raro es porque hace 3 años me dio un accidente cerebrovascular, un ACV, y pues quedé con algunas secuelas, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en aquellas dudas y preguntas que puedas tener acerca de lo que es ser un sobreviviente de una C. Entonces, yo me presento, soy Emerson Lozada. Actualmente estoy en la carrera de sociología. Ya estoy titulado como psicólogo y como abogado. Entonces, sociología sería mi tercer carrera. Únicamente estoy como neuropsicólogo en formación y estoy recabando datos para presentar una tesis respecto al ACV. Y me acompaña y siempre va a estar conmigo aquí en el podcast Juan Carlos García. Juan Carlos, cuéntanos un poco de ti, por favor. Bueno, yo no soy como que no estoy muy diestro en el tema del ACV, pero pues vamos a ir aprendiendo. Yo soy sociólogo, tiene un año, poco más de un año aproximadamente que me gradué. Actualmente pues me dedico a la docencia en educación básica y bueno, es importante poder atender este tipo de temas que uno no está acostumbrado, uno como sociólogo, incluso uno como persona de a pie, como le dicen, no estamos acostumbrados a este tipo de temas, entonces qué mejor que irnos involucrando y compartir un poco con la gente de qué se trata esto, cómo se puede prevenir, investigaciones al respecto, o en un momento dado, bueno, si ya se padeció alguna situación afín, bueno, cómo atender ese tipo de problemas. Sí, pero este hombre es muy modesto, ¿eh? Les quiero comentar que Juan Carlos hace un sinfín de actividades diariamente y es un hombre que no para, ¿no? Es docente en una escuela secundaria. Yo no sé cómo le hace porque los chiquillos a mí me sacan más canas de los que ya tengo, están bravos. También creo que estás enseñando preparatoria en la cárcel. Sí, en el Cerezo, de aquí de Mexicali. Aunado a esto, está haciendo actualmente concursa para entrar a una maestría aquí en el Instituto de Investigación Sociales en Mexicali, No, culturales. culturales, perdón, Sí, en el museo. Y su tesis es bastante interesante y está enfocada en el aprendizaje, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, en actualmente es o actualmente fue en los chamacos de secundaria, ¿no es así, Juan Carlos? sí, bueno, la primera tesis que hice junto con un compañero, Emilio, que en algún momento por aquí va a andar, Sí, aquí va a andar. se trata de crear una metodología que ayude a la escuela y a todos los alumnos a que se apropien de ella, ¿no? Entonces, ahora para la maestría, a partir de las representaciones que se puedan dar, que es mi premisa, generar exactamente lo mismo, pero ahora no nada más en secundaria, sino en preparatorias y ampliarlo un poco más a lo que es escuelas públicas y escuelas privadas. Entonces, ahorita estamos todavía concursando a ver si podemos entrar, pero independientemente a ello, pues eso no nos quita que tengamos que estar aprendiendo de otras disciplinas para poder complementarnos y poder al mismo tiempo compartir. De hecho, esa es la idea de esto. Así es. Efectivamente, la idea es compartir. Por ejemplo, yo desde mi experiencia como sobreviviente de una ACV, tengo la inquietud de compartir estos conocimientos que he ido adquiriendo a través de la experiencia y a través de la investigación en neurociencias, ¿no? Como les comentaba, yo soy actualmente psicólogo, en neuropsicólogo en formación y entonces creo tener un poco de bases para exponer este tema que la OMS ha catalogado como una de las enfermedades que son, como dijeron por ahí en Morelia, ¿no? Una clínica, enfermedades de moda. O sea, de moda, Juan Carlos. Lo que pasa es que ahora a todo le queremos poner de moda cuando no lo entendemos. Trending. Enfermedad trending. Sí, o le ponemos eso, ¿no? Que es una tendencia. Desconozco hasta qué punto o en qué medida se está considerando una moda, como en su momento se hizo con la cuestión del espectro del autismo, Ajá. ajá, entre otras, ¿no? Que se escuchan por ahí y que se ven muy,
muy etiquetadas directamente, en mi caso, que yo lo veo mucho en la escuela, Así es. pero también en la calle, ¿no? Luego el padre de familia ahora ya dice, ¿y no tendrá mi hijo autismo o no tendrá principios de, etcétera, ¿no? Y pues no estamos para etiquetar, no estamos para juzgar, pero sí estamos para poder analizar ese tipo de fenómenos, el por qué surgen. Y hablando de ello, bueno, este fenómeno de que tú nos planteas, que es el ACV, para empezar, ¿qué es un ACV? Creo que es lo primero que nos preguntamos todos, y un poquito así de tu experiencia. Primeramente, tenemos que aclarar qué es un ACV y por qué se da en la población, ¿no? El ACV es un accidente cerebrovascular. También se le conoce como ictus o en inglés se le conoce como strokes. En latín, ictus significa golpe, lo mismo que en inglés, stroke significa golpe. ¿Por qué? Porque súbitamente aparece y deja secuelas muy graves en algunos casos, no es mi caso, pero sí me dejó con algunas secuelas, ¿no? Entonces, el accidente cerebrovascular o ACV es derivado de un proceso patológico que se da en los seres humanos. Por ejemplo, tiene mucho que ver con la subida o la presión arterial alta. Entonces, si nosotros tenemos antecedentes de que tenemos presión arterial alta o si nuestra mamá lo tuvo, nuestros abuelos, probablemente tengamos más probabilidades. ¿Es hereditario ese asunto? En ¿O hay algunos probabilidad nada más? probabilidad. Las enfermedades que son genéticas o que son hereditarias pueden ser factores de riesgo para que te dé un CB. Sin embargo, si la gente se cuida, lleva una vida sana, hace actividad Muy física, complicado, ¿no? sí, hace actividad física, no se estresa tanto, No, cuidado con eso. es muy posible que no llegan a presentar una ACV como tal, ¿no? Pueden presentar presión arterial alta o baja, pero no necesariamente puede desencadenar en una ACV, ¿no? Entonces, la definición del ACV es aquel accidente que se da de manera súbita que interrumpe el flujo de sangre al cerebro. Ese es un accidente vascular isquémico donde se interrumpe el flujo de sangre al cerebro y el hemorrágico es donde una arteria del cerebro se revienta y hay un derramamiento de sangre. Son los dos más grandes tipos en los cuales se puede clasificar un ACV. Isquémico, que es la interrupción del flujo de sangre, perdón, y hemorrágico, que es el derramamiento de sangre en el cerebro. En ambos casos se produce una parálisis. Así es. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, lo planteo así, ¿no? Porque más o menos fue cuando nos enteramos que padeciste esta circunstancia, que fue como que la mitad del cuerpo, ¿no? Sí. Regularmente el ACV es un padecimiento que se manifiesta piramidalmente, es decir, lo que te suceda en el lado izquierdo del cerebro va a afectar al lado derecho de tu cuerpo. ¿Qué significa? Que es piramidal, o sea, que cruza, ¿no? Que cruza. En un 90% de los casos así es. El accidente cerebrovascular, si te da en la zona derecha, se va a ver afectada tu área izquierda, la mano, el pie. Y si te da del otro lado, se va a ver afectado, por ejemplo, la mano derecha o la pierna derecha, como es mi caso, ¿no? Y en ese tenor, también las facciones del rostro se pueden descomponer porque es piramidal. Si te da del lado izquierdo, regularmente vas a ver como que tu ojo se cae un poco y que tu boca se tuerce un poco, ¿no? De hecho, no sé qué tanto tenga que ver esto que voy a decir, pero a mí me dio una parálisis facial. Por aquello de que estás en la refrigeración o en el aire acondicionado y sales a 45, 50 grados ahí al calorón y regresas. Entonces, fue este lado, se me paralizó totalmente y a raíz de ello, pues mi ojo se cayó y mi boca se enchuecó. Ese fenómeno que dicen, mira, está chueco. Ajá, así estaba yo, no podía ni siquiera cerrar el ojo. Es similar, o no sé cómo se llame, pero
¿tiene alguna especie de relación esta situación? No, lo que pasa aquí es que los músculos faciales, al encontrarse en una temperatura, digamos, 17 grados, 20 grados, al salir de repente o súbitamente a un clima, digamos, de 45 grados, como aquí en Mexicali, ajá, los corpúsculos, o sea, los detectores del calor y el frío, no se alcanzan a ajustar. Entonces, no se alcanzan a ajustar a la temperatura que tú estás experimentando y se contraen o se aflojan. Entonces llega a haber una flacidez en la cara y por esa misma flacidez se llega a caer o a enchocar la boca, ¿no? La cara siempre tiene una cierta tensión, pero cuando están comprometidos estos músculos faciales, hay una flacidez. Regularmente se da una flacidez y se cae el ojo. Qué bueno que me se cae el dices, ojo. ya me estaba yo asustando. No, no, no. Bueno, continuando, ¿no? Porque es importante, creo que también, y ya que estamos mencionando algunas otras anécdotas un poco externas, ¿cuáles son los factores que están implicados a la hora de hablar de tiene, tuvo o puede tener un ACV? Hay varios factores que, por ejemplo, yo en la investigación que he desarrollado, identifiqué de una manera que sean más fáciles para que la gente los pueda atender, ¿no? Tenemos que hay factores conductuales, que son psicológicos, es decir, cuestiones en las cuales exactamente un psicólogo puede orientar a la persona, factores conductuales y biológicos. El estrés también es un factor conductual, pero también tiene una repercusión biológica. Es decir, cuando tú te estresas, se libera cortisol y ese cortisol hace que los músculos de tu cuerpo, por ejemplo, se preparen para el estrés. Es una respuesta para cuando tú estés en peligro, puedas, no sé, correr más rápido, pelear. Como con el miedo. Exactamente, es algo parecido, ¿no? Pero el estrés constante, es decir, que siempre tu cuerpo esté generando cortisol, exactamente te pone en un estado en el cual eres vulnerable a que la presión sanguínea suba, ¿no? Y esto puede ocasionar un ACV. Y por último tenemos factores biológicos o hereditarios. Estos factores biológicos o hereditarios no los quita ni Dios Padre. ¿Por qué? Porque son factores propios de la vida, ¿no? Como lo que es la edad, la etnicidad, ser hombre o mujer. Ahorita vamos a explicar un poquito más respecto a los factores de protección. El ritmo de vida está involucrado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, me gustaría hablar un poco de los factores conductuales. ¿Cuáles son los que nosotros podemos modificar para evitar que nos dé un ACV o si ya nos dio, evitar que nos vuelva a dar una segunda aparición de un ACV, ¿no? Por ejemplo, el primer factor que nosotros podemos modificar con ayuda de un psicólogo o de un nutriólogo son los hábitos alimenticios. Es que la pones muy difícil desde el principio, doctor. Sí. Empezamos vivimos en una sociedad muy actual en la que el desayuno son las papitas con mucha salsa y una coca, ¿no? Que no le quita lo delicioso, pero... Lo dañino tampoco. Tenemos una sociedad que, como tú mencionaste, por el ritmo de las propias actividades que realizamos, descuidamos un poco o un mucho lo que nosotros comemos, ¿no? Ahorita, más adelante, vamos a ver directamente cuáles serían o cuáles son los componentes o elementos que puede llevar una dieta que nos haga que tengamos un ACV, así como los elementos de una dieta equilibrada que nos ayude a evitar un ACV, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos los hábitos alimenticios. Si queremos mejorar, pues podemos pedir ayuda a un profesional, ¿no? A un nutriólogo o a un psicólogo para que nos vayan orientando cómo o de qué manera podemos ir gradualmente, cambiando nuestra alimentación por una más sana. Sí, porque también el cambio radical muchas veces, y lo he visto en gente que va al gimnasio, por ejemplo, o que recién se inscribe, de repente cambia ese hábito de alimentación que tenía y al rato lo ves teniéndose que comer algunos polvitos para poder
recibir las proteínas, recibir los nutrientes que normalmente recibes de la comida. Entonces, ese desfase, ese cambio tan radical que hay, el cuerpo lo percibe y lo expresa en el cansancio, a veces, y por mucho que se infle la persona, no es una persona que está fuerte en todos los sentidos. De hecho, suelen ser personas en muchos casos más débiles de lo normal. Exactamente. Porque la alimentación fue un cambio drástico. Ajá. Entonces, en el segundo lugar que podemos decir de los factores conductuales que podemos modificar está, ¿qué crees que sea? Pues no sé, se me ocurre, lo primero que me llega es la manera en que vivimos todos los días o Por ahí vas, los corajes que hacemos. Por ahí vas. Actividad física. El ejercicio. Exactamente. El 90% de los mexicanos tienen una rutina de vida que nos lleva a decir, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para lo otro, no tengo tiempo para hacer ejercicio. El sedentarismo es una de las principales causas que nos pueden orillar a que tengamos una ACV. ¿Por qué ocurre esto? Simple. Porque, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo sin hacer actividad física, de alguna forma todos los minerales y todos los elementos duros, por así decirlo, que tenemos en el cuerpo se van a ir asentando, se asientan en el cuerpo. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros retomamos o empezamos una rutina de ejercicios, tenemos que ir haciendo gradualmente el esfuerzo. ¿Por qué? Porque estos sedimentos se van a ir distribuyendo de manera equilibrada. En cambio, por ejemplo, si hay una persona que tiene, por ejemplo, 3 meses sin hacer actividad física, ¿y qué es lo primero que decimos? Ahora sí le voy a dar con todo al gimnasio, ahora sí voy a cumplir mi propósito de año, ¿no? Ya tienes 6 meses, 3 meses sin hacer actividad física y de repente te pones a correr como loco, lo que va a pasar es que todos esos sedimentos se van a mover y en algunas ocasiones estos sedimentos pueden llegar a crear trombos y taponear las venas que van directamente a la irrigación del cerebro. Es que eso ya viene cargado también con todo este proceso de alimentación que llevamos, que consumimos grasas en exceso, que ni siquiera, yo por ejemplo, yo realmente de repente leo la lata, pero hay cosas que no entiendo, ¿no? Y digo, pues aquí dice que trae poco, pues yo me lo echo. Pero no necesariamente significa que yo esté llevando un control de mi alimentación. Que de repente salgo a los tacos o voy a las garnachas y agarras parejo. Exactamente, y cuando tú haces actividad física vigorosa, todos estos elementos que consumiste en una lata, por ejemplo, digamos, de elote, una lata de verduras mixtas, todos esos, el sodio, todos los minerales, se van a mover cuando tú haces actividad física, de alguna forma se van a mover los que no han sido procesados por el metabolismo. Entonces, estos, como te mencionaba hace un momento, pueden causarte trombos e incluso llegar a darte un aneurisma o a crearte una ACV, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se me ocurre, porque si combinamos la mala alimentación que a veces tenemos y el poco ejercicio que hacemos, habrá quien se pregunte, oye, pero en mi trabajo yo todo el día tengo actividad física. Ok, sí, pero bueno, ¿qué comes también? Oye, pues yo me llevo lonche y me voy relativamente bien preparado, entonces estoy cumpliendo con la actividad física, por llamarlo de alguna manera, alguien que se puede estar preguntando, y con la alimentación. No obstante, dentro de todo eso, el trabajo, tenemos una cultura que nuestro trabajo siempre es algo que o no queremos hacer o hacemos por obligación y por ende produce estrés. Bueno. Entonces estos 3 factores se juntan. ¿Qué tanto la actividad física que tenemos en el trabajo o la limitada, poca, buena alimentación que tenemos en el trabajo realmente nos puede estar produciendo un beneficio o todo lo contrario? Porque podemos decir, ¿no? Yo hago ejercicio en el trabajo porque hay actividad física, yo como bien en el trabajo, pero el trabajo no deja de ser algo que te produce estrés. Entonces es de alguna manera contradictoria esta posición. Así es. Muy interesante el planteamiento y las preguntas que están surgiendo ahorita,
porque nos vamos a enfocar en el estrés como un factor conductual, pero también biológico. Y para finalizar con los factores conductuales, tenemos el consumo de drogas y alcohol. Esto nosotros podemos pensar que es un factor que podemos cambiar a voluntad, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una adicción, ya sea consumir alcohol cada semana, por ejemplo, aquí en Mexicali es muy socorrido que los viernes hay reuniones en las cuales la gente llega a consumir grandes volúmenes de alcohol en forma de cerveza. Y eso es lo normal. O en otras más, ¿no? Lo normal, También. ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos una adicción, es cuando nosotros decimos, si quiero, en cualquier momento dejo de fumar o dejo de tomar. Sí, pero pues está el chiste, ¿no? O el meme de pues, dejar de fumar es bien fácil. Todos los días lo dejo. Ahí está el truco, ¿no? Lo mismo el alcohol. Ajá. Pero todas las drogas, o sea, estamos involucrando también las legales, las medicinas, todo eso. Mira, por ejemplo, tenemos que las drogas legales como el alcohol y el tabaco, para ser más preciso, cuando tú fumas vas dejando ciertos residuos en tus pulmones del tabaco. Esos residuos no te garantizan que no se van a ir o no se van a convertir en un trombo. ¿Un trombo qué es? Un trombo pues es una burbuja o es un coágulo de sangre que se forma por diferentes agentes que pueden ser externos como internos. ¿Cuáles son los externos? Que por ejemplo yo tenga una arritmia cardíaca y ese mismo desfase de cómo late mi corazón puede producir trombos, ¿no? Burbujas, y esos trombos regularmente se desvanecen en el cuerpo, pero cuando llegan al cerebro es cuando causan un ACV. Entonces, el que nosotros fumemos va dejando residuos que se van a convertir en trombos, ¿no? Entonces, hay una posibilidad muy grande de que las personas que fuman mucho tengan o sufran un ACV por esta misma condición de que los residuos que se van quedando en los pulmones, en la garganta, en la lengua, en la... Pues es todo un Exactamente. que no deja de ser un agente externo. Exactamente. Entonces, sí, las drogas legales como el alcohol y el tabaco pueden ocasionar que nos dé un ACV. No se diga el cristal, el ice, la cocaína. No, esos ya, aunque no te dé otra cosa más que lo que producen, ya con el puro viaje, dicen, pues ya tienes, ¿no? Y muchas personas pues, ahí se quedan. Aquí en Mexicali tenemos muchos casos. Sí, Hay que irnos a algunos parques aquí a la línea y te vas a dar cuenta, ¿no? Pero ahora, pues continuando ya con este asunto, ¿a quién le afecta más? ¿Hombres, mujeres? ¿Qué tiene que ver el sexo? esa es una pregunta muy interesante, Juan Carlos. Porque ahorita planteabas incluso la raza, ¿no? La etnicidad. Exactamente. Entonces, vamos a tener esta predisposición por parte del sexo femenino a sufrir 1.5 más veces que un hombre ataques cerebrovasculares. ¿Por qué se genera esto? Bueno, pues hay varias investigaciones que lo correlacionan con las actividades que hace una mujer. La mujer hace más actividades que un hombre en algunos casos no, pero la mayoría de las mujeres, por ejemplo, una mujer casada promedio de 30 años, digamos que va a trabajar, va por los niños a la escuela, va al mercado, se encarga de limpiar la casa. ¿Y qué pasa si...? Sigue todavía manteniendo estos roles, ¿no? Exactamente. Ya después hablaremos más en concreto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros consideramos todas esas actividades que hace una mujer, pero la mujer en cuestión no tiene carro? ¿Te imaginas el estrés de tener que trasladarte en camión a todas esas partes para tener tu casa más o menos limpia, más o menos ordenada, ganar, ¿no? Los gastos, exactamente, ganar un poco más de dinero? Esto genera estrés y el cortisol, o sea, la sustancia que produce el estrés, va a generar que nuestra sangre se altere y suba. Entonces, por eso las mujeres, o es lo que se ha planteado en las investigaciones,
las mujeres son más propensas a sufrir un ACV que un hombre porque tienen más actividades y se estresan más. Entonces, la cuestión es... Entonces, el factor aquí más relevante es el estrés. Sí, aquí, como te decía, vamos a volver un O poquito sería el punto en común, ¿no? a De los, todos los factores que ajá, pueden a los ocurrir. factores conductuales y biológicos. El estrés es un factor conductual. Juan Carlos, tráeme esto para mañana. Y son, no sé, 100 cuartillas. O para ayer, O ¿no? haz esto, o haz aquello. Hagan sus tareas Exactamente. desde antes. Todo eso va generando un estrés y al generar un estrés o al generar una presión, como le llamamos, va a generarse cortisol, que va a desencadenar el estrés, ¿no? Que es una respuesta que prepara el cuerpo humano para enfrentar situaciones de peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues actualmente no tenemos un peligro como que te va a comer un león o la cacería no salió como tal o te vas a quemar o hay lluvia o hay incendios. Entonces, los peligros que ahora conocemos es no voy a entregar la tarea, no voy a entregar el reporte, no voy a llegar a tiempo al trabajo. Entonces, estos estados de alerta van generando conductas que son dañinas para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estas? Consumir drogas, alimentarnos mal, insomnio, cansancio, trastornos del sueño, ansiedad, una serie de factores que en su conjunto conforman lo que llamamos el estrés. Incluso ese estrés que se produce en el camino a donde vayas, ¿no? Exactamente. Aquí en Mexicali cada vez se ve más eso, que por ejemplo yo lo llegué a ver muchos años allá en la Ciudad de México. O sea, Y ahora ya está aquí. el propio hecho de salir de tu casa ya te produce un cansancio, un hostigamiento. Y luego el trayecto, y luego ya llegas al trabajo y el estrés de ahí, luego vuelves y todos los días lo mismo, Es que pues la gente explota. todos los días estás en una alerta constante que realmente no son peligros de vida o muerte, pero que están ahí. O sea, como decía Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo. Hay un riesgo de que me asalten, un riesgo de que me atropellen, un riesgo de no llegar tarde al trabajo. Y todo esto se junta, se acumula, se lo manifiesta el cuerpo en forma de estrés, rigidez muscular, derrames cerebrales, no sé, emboles en la cara, un montón de cosas que son ocasionadas por el estrés, ¿no? Entonces, por eso, el factor estrés es un factor conductual. ¿Por qué? Porque tú mismo lo generas y es un factor biológico, porque una vez que lo generaste, eso va a repercutir directamente en tu cuerpo. Hay otras enfermedades que están vinculadas a esto, Hay un montón. que predispongan a que, o sea, vaya, de una manera así simple, porque se nos acaba la grabadora, enfermedades que puedan servir, voy a decirlo así, como una especie de síntoma que tú puedas decir, o alguien que tiene cierto conocimiento al respecto, o un doctor pueda decir, oye, estás padeciendo de esto, cuidado, porque se puede producir un ACV, ¿no? Por ejemplo. Sí, obviamente, es muy necesario que nosotros hagamos el chequeo médico anual. ¿Por qué? Porque en este chequeo médico completo anual, pueden salir diferentes factores en nuestro cuerpo que nos indican que estamos propensos a una enfermedad, cardíaca, enfermedades, mentales. Hay un montón de cuestiones que en su conjunto van a desencadenar una ACV o pueden desencadenar una ACV. Por ejemplo, la diabetes. Si no nos cuidamos, muy común, exactamente. no sé si decirlo así, muy común. Sí, es muy común. En México es muy común. Pero está muy amplificada, Y muy sonada. está muy correlacionada con la ACV porque lo que hace la diabetes sin tratar es que la sangre se espesa. La sangre espesa no puede circular por venas tan pequeñas como son las cerebrales. ¿No? Exactamente. Entonces, sí, como ya dijimos, ¿no? Pueden ser los coágulos los que interrumpan el flujo de sangre al cerebro y ahí tienes un ACV isquémico debido a la diabetes. Quiero pensar que vamos a ir desarrollando de todos los factores, de cada uno de estos temas que hemos ido hablando ahorita.
por medio también de preguntas de la audiencia, de la gente que nos vaya a seguir allí en Facebook. Creo que ahí está la página, en Facebook. Sí, hay una página en Facebook que se llama Sobrevivir a una ACV. Ahí en esa página pueden encontrar información muy valiosa de gente que ha experimentado ACVs y cómo prevenir una ACV si todavía no te da. También tenemos la experiencia de los cuidadores, de las personas que son sobrevivientes de una ACV, que mis respetos para esas personas. Y bueno, creo algunos invitados también que van a estar viniendo con nosotros. Ahorita pues es nuestro programa piloto. Así es. No sé si siga grabando, pero si no, por ahí está la otra camarita. Es nuestro programa piloto. Vamos a estar constantemente ampliando los temas, tratando de responder a las preguntas. Insisto, yo no soy, poco conozco, pero pues de ahí me voy a estar empapando. Vas a conocer, créeme. Ajá, y además de eso, pues intentar traer a la mayor posibilidad de expertos en el tema y, ¿por qué no?, de cuando en cuando, pues echarnos unos en vivo para que estemos participando con la gente en tiempo real y se puedan resolver dudas, o al contrario, ¿no?, que nos aporten más conocimiento a nosotros para poder ampliar esto y que se vuelva una comunidad que, al final de cuentas, de lo que se trata es de difundir que existe esto, que pasa y que se puede prevenir. Exactamente. Ahí en los show notes que vamos a agregar, van a venir las diferentes fotografías y gráficas que tenemos respecto al ACV. Cómo prevenirlo, cómo identificarlo y sobre todo la prevalencia de en la población mexicana, que desafortunadamente cada vez es mayor el riesgo de un ACV. Sí, por ahora esperemos que pues hayamos introducido un poquito para que la gente comente, que nos hagan llegar sus comentarios, sus propuestas también. Si tienen algo que aportar, con todo gusto, adelante. Ahorita los medios digitales nos ayudan a que podamos estar en comunidad y que la comunicación fluya. Así es. Y pues bueno, vamos a tratar de que esto sea continuo, que lleve más o menos, que sea semanal. Exacto. Más o menos es lo que estamos planteando, que sea semanal, aunado a otro podcast que vamos a hacer que tiene que ver más con una cuestión cultural, que ya estaba funcionando, pero que vamos a revivir, estaba en pausa, y pues tratar de vincular todo esto, tratar de hacer llegar esto a más redes sociales, no nada más Facebook, YouTube, me parece. Vamos a intentar que llegue esto a iTunes y a Spotify, ¿por qué no? Y en Instagram estar compartiendo en mayor medida pues infografías, gráficas, datos que sean relevantes para que pues estemos atentos y nos preparemos ante cualquier situación. Carlos, pues ha sido un gusto platicar de esto que nos va a dar para más temas que sean relacionados con la salud, pero nuestro principal tema va a ser el ACV. Sí, vamos a hacer un poco de psico y sociologías, las dos, de la salud, ¿no?, en este espacio. Ya tendremos otro para la cultura y pues un poco más para ampliar sobre estos temas, las repercusiones. Bueno, pues igualmente ha sido un placer. Por ahora vamos a dejarlo aquí y pues hacer la invitación a que participen y que dejen sus comentarios. Okay. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Emerson. Nos vemos la siguiente semana aquí a esta misma hora por este mismo canal. Ya vamos a ponerle un nombrecito a todo. Exacto. Y vamos a trabajar con secciones, ¿no? Pero por ahora es para que nos vayamos enterando. Gracias. Hasta luego.